lo encontraron en la calle, siendo muy pequeño, solo, sin rastro de familia alrededor. Entre el caos del enésimo bombardeo, en la guerra que lo cambió todo. Lo llevaron al hogar, dejándolo junto a la puerta, envuelto en una pequeña manta que probablemente le salvó la vida. Quienquiera que lo hiciera, arriesgó. Debía conocer el entorno para llegar a salvo a aquel lugar medio olvidado entre montañas. Con suerte de sortear el duro clima nevado de aquel día, que escondía bajo un manto blanco la antigua construcción que, desde entonces hasta hoy, ha sido el hogar del pequeño. Aunque el hogar había quedado apenas sin recursos tras la guerra, unas pocas voluntarias decidieron continuar y nunca le fallaron. Jamás le faltó alimento, un aposento o algo de aseo cuando fue posible. Por lo que, después de todo, no había sido una mala vida. Noches como aquella siempre fueron difíciles de olvidar para él. Una noche de la época blanca, en la que los copos de nieve caían sin cesar hasta cubrir las ventanas. La noche precedida de sonidos de campanillas, canciones de esperanza y un intenso aroma a almendra dulce y café caliente. La noche en la que en el hogar se repetía «Feliz Navidad». La noche que llamaban Nochebuena. La Nochebuena en el hogar siempre trajo un flujo incesante de desconocidos, venidos de todas partes, a buscar, descartar o elegir a quién se llevarían consigo. Una noche de sentimientos encontrados para él. Nunca le resultó fácil presenciar la marcha de un compañero, cruzar esa última mirada con el que, a buen seguro, no volvería a encontrarse en su vida. No obstante, su nobleza de corazón siempre le hizo sentir una íntima alegría por el que partía, por lo que no todo fue triste en noches como aquellas de la época blanca. Se tuvo que acostumbrar a que nadie de visita lo eligiera a él. Una y otra Nochebuena había ido viendo cumplirse los pronósticos que las voluntarias habían ido comentando con el paso de los años. Decían que a cuanta más edad, más difícil destacar para ser elegido. Y es que habían pasado los años, aunque pareciera que no. Se había convertido en el mayor de todos, con diferencia, y aunque se le encogiera el corazón, debía reconocer que las voluntarias tenían razón. Porque además, él no estaba hecho para destacar. Aquella Nochebuena no fue diferente.
tuvo que ver partir a muchos, algunos con familias, otros con almas solitarias, no siempre con una despedida como habría deseado. Esa noche fueron tantos, tantos los que partieron, que dejaron el hogar casi vacío. Pasado ya el revuelo, habiéndose marchado los compañeros elegidos, la única voluntaria que quedó de guardia inauguró el silencio con el retumbar del cierre de la puerta principal. Él, desde su aposento, iba siguiendo el sonido de los pasos de la voluntaria, que iba apagando vela tras vela, aprovechando para transmitir algo de consuelo a los pocos que habían quedado sin elegir. Él fue el último al que acudió. A conciencia, por supuesto. Ella sabía que había muy poco que decir, pero quería que su última sonrisa fuera para él. No esperaba otra cosa que el silencio que él ofreció. Eso sí, cargado de gratitud, aún sabiendo que, poco antes del amanecer, ella marcharía en busca del calor y la ilusión que la esperaban en su día de Navidad en familia. Solitario, él se tumbó, abandonándose a pasar la noche en vela. El tenue resquicio de chispa en sus ojos brillaba entre la húmeda oscuridad azul. Solo quedó acompañado por el sonido del resonar del viento, el escarbar de los copos de nieve al otro lado del cristal de la ventana, o el roer esporádico de algún ratoncillo confiado. Sigilosamente comenzó a manarle un anhelo. Hacía unos años, una nochebuena como aquella, había marchado el mejor amigo que tuvo en el hogar. Por fortuna, habían podido cruzar una última mirada de despedida. Mientras se lo llevaban, lo escuchó llorar mientras se distanciaban, y aunque su noble y alegre amigo trató de que él rompiera su silencio y poder así escucharlo antes de partir, no lo consiguió. Su largo y antiguo silencio. Alguna voluntaria guardaba aún recuerdos del que había sido su timbre alegre cuando era pequeñín, aunque ya habían perdido la cuenta de cuándo empezó a callar. Suponían que asumiendo el largo destino que le esperaba en el hogar. Por suerte, su gran amigo nunca necesitó escucharlo. Desde el mismo principio, le bastó con su presencia humilde, cauta, reverente, con su cabeza agacha que, al elevarse por primera vez para su amigo, permitió a éste descubrir una mirada que le hizo saber que, hasta el último día de su vida, podría contar con él, que nunca, jamás, le traicionaría. La noche de su despedida, él sí encontró consuelo en saber que su amigo partía
siendo deseado por quienes lo habían elegido, para ser, seguro, el regalo de Navidad que alguien recordaría para siempre, pasando a formar parte de su vida. Como esperaba de todos los que partieron aquella noche de la dura despedida. Como esperaba de todos los que partieron en noches como aquella. Tumbado, tranquilo, se fue dejando mecer por el arrullo de la noche, y así, al contrario de otras nochebuenas anteriores, logró quedarse dormido hasta que algo lo despertó, aún en el corazón de la madrugada. Confirmó que un leve sonido externo al hogar, distante, grave, permanente, se iba abriendo paso, ganando terreno al clima, hasta por fin acercarse lo suficiente como para permitirle comprobar que no era un error, ni un sueño. Se mantuvo alerta. El sonido del motor de un coche llegaba junto al hogar, hasta detenerse. Era una auténtica novedad, algo fuera de los pronósticos. Los pasos de la única voluntaria de guardia así lo aseveraban, apresurados, sin compás por el desvelo y la sorpresa. Él afinó sus oídos. La estela del sonido del girar de una llave, pestillos liberándose y el abrir de la puerta principal. Un corto silencio, el cierre de la misma puerta y al poco el eco de los murmullos de una conversación primeriza, protegida del frío. Tenía claro que quien había llegado no era ninguna de las voluntarias, aunque distinguía que el timbre de voz era de mujer, joven. El eco de los murmullos se prolongó, pero ahora solo pertenecía a la visitante. Se notaba un tono explicativo que, llegado a un punto, cambió su cariz a pausas cortas que esperaban respuestas a signos de interrogación esperanzados. De pronto, un súbito vacío de sonido, sin ecos de respuesta por parte de la voluntaria, que él intuyó perpleja, y finalmente pasos que arrancaron adentrándose paralelos en el interior del hogar. Los escasos compañeros que habían quedado sin elegir, sin duda dormían. De lo contrario, ya se les habría escuchado reclamar su parte de atención. Ante su estupor, él comprobó cómo el sonido de los pasos desvelaba un cambio de trayectoria, sonido que fue volviéndose más presente hasta que de repente los pasos ganaron una repentina nitidez. Habían entrado al pasillo en el que estaba su aposento, entre otros, aunque lo cierto era que aquella Nochebuena
solo había quedado un compañero sin elegir, a mitad de pasillo, y él ubicado al fondo. Su confusión se disparó cuando los pasos rebasaron la mitad del pasillo sin detenerse. Algo se le estaba escapando, ya que los únicos seres vivos que quedaban más allá de aquellos pasos eran ratones del tejado, algún insecto perdido y él. Se incorporó. Los pasos se habían detenido junto a su puerta. Por el pequeño hueco por debajo de la puerta, vislumbró los pies de dos personas detenidas, con sus sombras titilantes apuntando hacia él. Le entró el miedo y, ¿por qué no?, algo de una esperanza que había quedado profundamente dormida en algún lugar de su camino. Se puso en pie al moverse la manecilla de la puerta, que lentamente fue abriéndose hasta dejar visible a la voluntaria, acompañada, en efecto, por una joven de 20 años, con una bolsa entre sus manos. En cuanto lo vio, algo cambió en el rostro de la joven. Ella inició sus pasos sin quitarle ojo. Él, sin poder controlarse, comenzó a temblar. La joven se detuvo ante él. Se tomó una pausa, contemplándolo, arrodillándose con gestos cautos y delicados, para quedar más cerca de su mirada, lo que le dio a él algo de confianza. Agachando su cabeza, reverente como siempre. Ella lo saludó, llamándolo por su nombre, a lo que él correspondió, encontrándose con su mirada, solo el tiempo que le permitió su escaso atrevimiento. Le había gustado esa mirada. Algo corrió por su corazón. El rostro de la joven parecía haberse iluminado. Sonrió. Le cayeron lágrimas y, mirando a la voluntaria, asintió con su cabeza. Era un sí rotundo que desbordó las emociones de las dos. Cuando la joven lo miró de nuevo, acercó una mano hasta dejarla suspendida sobre su cabeza. La bondad que debió captar él provocó que hiciera algo impensable. Se acercó con un paso. La joven sonrió, comprendió, y por fin él pudo notarlo. El tacto cálido de aquella mano sobre su cabeza, recorriéndolo con una caricia que sabía que ahí había verdaderamente alguien. No hizo falta nada más. Él avanzó por entre sus brazos hasta que ella lo rodeó con un abrazo de bienvenida. Y ya
no se separaron. Cuando la joven sacó de su bolsa una pequeña manta para abrigarlo, él lo supo a un nivel difícil de comprender. Era el mismo aroma. El aroma que impregnaba aquella mantita que lo había envuelto al ser dejado junto a la puerta del hogar. Allí, sin moverse, abrazándolo en presencia de la voluntaria, la joven se lo contó todo. Una tarde de hacía 12 años, una niña huía desesperada junto a su familia del enésimo bombardeo en la guerra que lo cambió todo. Solo, indefenso, sin rastro de familia alrededor, el pequeño lloraba en medio de la calle. Ella, viéndolo como un regalo que le ofrecían desde el cielo, lo rescató. Su padre le prometió que encontrarían un hogar para él, donde lo cuidarían y crecería sano. No podían con una boca más. Envolviéndolo con su mantita de cama, aquella niña tuvo que separarse de él. Entre llantos, le prometió que, sin importar el tiempo que tardase, ni los estragos que causara la guerra, ella lo encontraría. Y en esa Nochebuena sucedió su milagro de Navidad. El de ella, el de él, que, protegido entre los brazos de ella, cayó en un sueño profundo. Al despertar, se encontraba en una casa cálida, llena de luz y adornos de colores, con vistas a un bosque blanco que aceptaba la fuerte nevada. Olía a dulce, a chocolate caliente, almendras y aromas increíbles, desconocidos para él. Al elevar su mirada, contempló majestuoso un árbol de Navidad iluminado. Escuchó a su lado una risita encantada. Descubrió a la joven junto a otro joven algo mayor que ella y a una pequeña de 2 años, de pie entre los dos, con la vista clavada en él y una forma de sonreír que él no había conocido en nadie. La joven miró a su pequeña. «Feliz Navidad», le dijo. Entonces él cayó en la cuenta. Él era el regalo de Navidad de la pequeña, de su nueva familia. La pequeña se acercó hasta él y balbuceando le dijo: «Feliz Navidad». Rieron.
carcajadas. ¿Qué sonido aquel? Atrás habían quedado las eternas noches de temblores por los sonidos de la guerra, los sueños que habían ido deshaciéndose como la arena que cae al reloj. Tanta alegría, tanta felicidad, no pudieron contenerlo más, y expresando a su manera su feliz Navidad, tratando de transmitir unas infinitas gracias, él, por fin, después de casi toda una vida, rompió su silencio. Y así, con su familia, durante el tiempo que restara hasta el fin de sus días, y más allá, se dispuso a vivir más milagros como el de aquella Navidad.